Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, como dice el título, le voy a hablar de mi ciencia favorita, que es la ciencia ficción. Y les quiero contar un par de historias de cómo la ciencia ficción, al menos en mí como fanático de la ciencia ficción, me gusta de chico, dispara ideas. eh, Dispara ideas de cosas que se vienen haciendo en la neurociencia y cómo por otro lado le da un nuevo enfoque y replantea preguntas, algunas de las preguntas que nos venimos planteando hace siglos en la filosofía. Entonces eso es un poco el trípode que a mí me fascina. Ciencia ficción, ideas, imaginación, neurociencia, lo que hacemos en el laboratorio, por lo menos lo que yo hago en el laboratorio, y las grandes preguntas, la filosofía. Entonces voy a tratar de combinar esas cosas y voy a usar la ciencia ficción como excusa para plantearles experimentos e ideas de cosas que hacemos en el laboratorio y ver cómo eso tiene que ver con la ciencia ficción y más que nada cómo tiene que ver con grandes preguntas que se viene haciendo la humanidad. La gran pregunta que voy a atacar o que voy a abordar es ¿qué nos hace humanos? ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a plantear muy clarito cuando hable de una de las películas que ya la van a ver. Voy a hablar creo que de dos películas, la segunda película. Pero básicamente lo que les voy a querer decir es saber qué me diferencia, un tema que seguramente no han escuchado hablar en los últimos años, qué nos diferencia la inteligencia artificial. ¿Escucharon hablar de eso? No. O sea, es un tema que traigo yo acá al puerto de ideas. Pero lo primero es, o sea, compararnos con las computadoras. Y lo segundo es compararnos con otros animales. Cuando yo digo qué nos hace humanos, les digo, a ver qué hay distinto en el cerebro humano, en cómo pienso yo, comparado contra una máquina, si es que todavía hay algo distinto. ¿Y qué hay de distinto con cualquier otro animal de este planeta? Son dos grandes preguntas, pero más o menos apuntan a lo mismo, ¿qué nos hace humanos? Entonces voy a empezar con quizás la película más laureada en la ciencia ficción, la que en todos los rankings aparece número uno. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Blade Runner es segunda. Otra. Interstellar no, es muy complicada. Nunca, la vi 4 veces, todavía no la entiendo. Matrix, genial. Pero no, mucho Kung Fu. Ahí está, uno. Más fuerte. 2001. ¿Saben de lo que les hablo? Tengo fragmentitos de películas. Entonces vamos a ver, vamos a disfrutar un poquito del inicio de la película. La película es una genialidad. Lo primero que sorprende mucho de 2001 es que se filmó hace más de 55 años. De hecho, hace 57 años. Y si ustedes la ven, parece que se hubiera filmado el año pasado. Plantea temas que son realmente fabulosos, muy avanzados para la época.
Hablemos un poquito de cine, antes de meternos en la ciencia en sí misma, la ciencia de la ciencia ficción de 2001. Lo que tiene la película, tiene varias cosas que son muy raras, son extraordinarias. La película empieza con la pantalla totalmente en negro y que no pasa nada. Y pasan los segundos, pasa como medio minuto y está la pantalla en negro. Ustedes imagínense estar en un cine y ver una pantalla en negro. Pero de ahí, a partir de ahí empieza una experiencia visual fabulosa. Y es muy fuerte. Hay un detalle que no sé, para los que sean amantes de esa película, la primera palabra, el primer diálogo, se pronuncia a la media hora. Están media hora viendo una película y no hay palabras, es solo imágenes. La película tiene 3 partes. La segunda parte pasa en una nave espacial, en el espacio. Y para los que sepan un poquito de cine, hay un detalle que es fabuloso. El montaje de la película es muy especial. El montaje es cómo cortan la película, cómo cortan las escenas. ¿Vieron cuando el director dice corten y se pasa a la otra escena y se graban y es un diálogo, lo que sea, corten y se pasa a la otra escena? Kubrick no decía corten, seguía y seguía y seguía y seguía. Y eso daba una sensación muy rara. Es muy rara la sensación que tiene al ver la película, porque parece que las cosas van demasiado lento, como si estuvieran en el espacio exterior, que es justamente lo que él quiere provocar. Esa idea del espacio exterior, de que las cosas tardan tiempo, de que no hay nada tan rápido. Les abro un pequeño paréntesis. Si estudian cine, otro que hacía esto, por un motivo totalmente distinto, fue un cinematógrafo ruso llamado Andrei Tarkovsky, que también dejaba que la escena dure minutos y que dice, por Dios, cambia, y no, y genera una sensación de angustia, de opresión, no es angustia, una sensación tan rara, y esa es una película llamada La Zona, Stalker, ¿sí? Y él justamente genera esa sensación a partir de cómo corta la película, cómo hace el montaje de la película. El montaje de esta película es una obra maestra. Las imágenes de esta película son una obra maestra. Pero hay algo que es muy especial en la película. Cuando están en la nave espacial, hay 2 astronautas y una supercomputadora, HAL 9000, famosísima. Es que es muy gracioso, pero el personaje de la película es la supercomputadora. ¿Alguien se acuerda el nombre de los 2 astronautas de 2001? Dave Bowman y Frank Paul. Nadie se acuerda el nombre de ellos. Ahora, si le digo HAL 9000, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Todo el mundo se acuerda de la supercomputadora. ¿Y por qué fue tan interesante? Porque Kubrick plantea una situación en una nave espacial donde la supercomputadora interactúa con los astronautas. Le comenta sobre los dibujos que hace uno de los astronautas. Le dice, qué bueno que está ese dibujo. Le juega al ajedrez. Maneja la nave. O sea, todas las cosas de la nave para que sigan su curso. Pero de pronto pasa algo espectacular. De pronto la máquina se siente amenazada. Tiene un indicio de que cree que los 2 astronautas la van a desconectar. Y a partir de ahí la máquina decide tomar las cartas, decide tomar cartas en el asunto, decide actuar. Y eso es fabuloso. Yo los quiero poner en época primero. En 1968, que cuando se estrenó esta película, el hombre no había llegado a la luna todavía. En 1968 no teníamos computadoras en nuestras casas, apenas teníamos calculadoras. Y el hombre ya está pensando en una máquina que se rebela y se defiende. La máquina se defiende, no quiere que la desconecten, no quiere que la maten. En una escena, uno de los astronautas, Dave Bowman, va a hacer una reparación al espacio exterior, a la nave. Se toma una cápsula, se va en una cápsula, va a hacer una reparación en el espacio exterior y cuando quiere volver pasa lo que les voy a mostrar ahora. Esto está en inglés. Si quieren después se lo cuento, o sea, traten de seguirlo. Si no lo entienden no se preocupen porque les voy a contar lo que pasa. Pero vamos a disfrutar de la escena. Esto es lo que pasa cuando Dave Bowman, el astronauta, le pide a HAL 9000, abrime la puerta, quiero volver a la nave. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Es tremendo. El hombre quiere volver a la nave y la máquina le dice, no, no te abro la puerta. ¿Por qué? Porque sé que me querés desconectar. Esa es una reacción muy humana. La máquina se defiende. La máquina tiene conciencia en la película, ¿sí? Y trata de defenderse. Y pasa algo más espectacular, no lo voy a poner porque ya es demasiada parte de la película, pero en cuanto siente que la van a desconectar, la máquina dice algo que es tremendo. Le dice, por favor, pará. Pará, por favor, pará. Como si lo estuviera por matar. Y al final, cuando ya ve que es inevitable, le dice, tengo miedo. Eso es muy fuerte. De nuevo, 1968. El hombre no había siquiera llegado a la luna. No teníamos computadoras en nuestras casas. No había internet, no había nada. Había unas calculadoras, las Casio. ¿Qué tanto esta imagen de Kubrick, qué tanto se ha empezado a hacer realidad en la ciencia, en los laboratorios? En 1968 era ciencia ficción, pura y dura. El tipo estaba muy avanzado, estaba pensando algo genial, pero ni por asomo, como les digo, las computadoras solamente estaban en las universidades, eran unos bichos enormes. No había eso. Pero la inteligencia artificial, como todos bien saben, avanzó muchísimo en los últimos años. Entonces yo le voy a hacer una historia de la inteligencia artificial con dos hechos. Es muy resumen, no les voy a contar un montón de cosas, pero hay dos hechos que fueron una revolución, que salieron en todos los diarios. El primero fue a fines del siglo pasado, cuando una computadora de IBM llamada Deep Blue desafía al que era como el arquetipo de la inteligencia humana. Probablemente uno de los hombres más inteligentes, el gran campeón de ajedrez, Garry Kasparov, el genio de Bakú. Entonces, todos los humanos hasta entonces creíamos que una computadora era capaz de calcular jugadas, pero nunca iba a poder vencer a un gran maestro de ajedrez. Sí me gana a mí en esa época, porque yo no soy un profesional, porque yo me equivoco, la máquina no se equivoca, pero lo que no tenía la máquina era esa capacidad de intuición que tiene un gran maestro de ajedrez, y más que nadie, Garry Kasparov. Entonces todos estamos bastante convencidos de que Garry Kasparov le iba a ganar a Deep Blue. Sin embargo, pierde. Y eso fue un shock muy fuerte, porque todos dijimos, wow, la máquina le empieza a ganar al hombre en lo que creíamos que el hombre era imbatible, porque necesitas intuición, necesitas pensamiento. Resulta ser que la máquina, Deep Blue, le gana a Garry Kasparov por fuerza bruta, por capacidad de cálculo, y porque además tenía una base de datos de infinidad de partidas que se habían jugado y podía copiar los movimientos de partidas anteriores, según lo que le jugara a Kasparov. Pero entonces nosotros, los humanos, somos bastante listos y dijimos, bueno, está bien, nos gana el ajedrez, pero nos gana por fuerza bruta, nos gana por capacidad de cálculo. Sin embargo, hay otro juego que se juega en la antigua China, que se llama el Go, y ahí sí que no nos gana. ¿Por qué? Porque la capacidad de cálculo es muchísimo más grande que la necesitan para el ajedrez. Entonces ustedes pueden decir, bueno, el ajedrez, las piezas se mueven de una manera determinada, las combinaciones no son infinitas, son relativamente limitadas. Son muchas, pero son relativamente limitadas. En el Go, poniendo piedritas blancas o negras donde tienen que encerrar a su oponente, las combinaciones son muchísimo más grandes. Entonces todos pensábamos que ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial nos iba a ganar al Go, al humano, porque no llega la máquina con capacidad de cálculo. ¿Sí? Porque la capacidad de cálculo necesaria es muchísimo mayor. Y decíamos no iba a llegar nunca. Sin embargo, hace unos 10 años, ya no les estoy hablando del siglo pasado, les estoy hablando de cosas que son bastante recientes. Un grupo en Londres desarrolla un algoritmo que llaman AlphaGo para jugar al Go, basado en inteligencia artificial. Y el algoritmo funcionaba de una manera distinta que lo que funcionaba Deep Blue. O sea, no era que calculaba jugadas, sino que también aprendía, empezaba a desarrollar estrategias por sí mismo. Esto cambia el paradigma, porque ya las computadoras no son cosas que repiten o que ejecutan lo que le ordena el humano a través de códigos,
O sea, el humano escribe un código computacional y la máquina lo ejecuta, sino que la máquina puede aprender. Entonces, esta gente de AlphaGo, de hecho, el líder de AlphaGo se llama Denis Hassabis, ganó el premio Nobel el año pasado por desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, lo ganó el premio Nobel en química por haber usado inteligencia artificial para descubrir protein folder, o sea, cosas de las proteínas. Desafían al que era el campeón europeo de Go. Y se hace un match en Europa y le ganan. Y ahí todos dijimos, wow, hay una máquina que le está ganando a un profesional del Go y era algo que nos parecía que no iba a pasar nunca y de repente está pasando. Sin embargo, en Asia, la gente estaba medio como ofendida porque decía, sí, pero le estás ganando a un pibe que es el campeón europeo, pero los europeos no juegan al Go, son muy malos. O sea, realmente los jugadores del Go están en China, están en Asia, no están en Europa. El campeón europeo de Go no estaba rankeado entre los 200 mejores jugadores. O sea, no era de los mejores. Entonces los de AlphaGo, de Londres, le dicen, bueno, le desafiamos al campeón de ustedes. Denme el campeón. Y juegan un match contra el que es considerado, si quieren déjenme hacer la analogía, el Garry Kasparov del Go, que es este señor surcoreano llamado Lee Sedol. Este es el gran genio del Go. Campeón mundial y un tipo brillante, que era capaz de salir con jugadas espectaculares, ¿sí? Lee Sedol agarra y dice, sí, claro, por supuesto, le pagan una fortuna, todo esto está sponsorado por Google, que es el que sponsorea el laboratorio este en Londres, y Lee Sedol se prepara para la partida totalmente convencido de que le va a ganar muy fácil a la máquina. ¿Por qué? Porque este señor analizó las partidas de AlphaGo contra el campeón europeo y se dio cuenta de que cometía muchos fallos la máquina. Y dice, le voy a ganar pero muy fácil. Se hace la partida y este hombre pierde. Pero no es que pierde, es que la máquina lo destroza. No tiene chances, pierde 4-1. Claro, y ahí todo el mundo se quedó, wow. ¿Qué pasó? Y este era el que menos entendía. Digo, ¿cómo puede ser que esta máquina, que apenas le ganó al campeón europeo, pero que jugaba más o menos, yo pensé que la destrozaba y viene y me destroza? Lo que este hombre no supo, ahora sí lo sabe, pero en ese momento no lo sabía, es que entre la partida en Europa y la partida que jugaron en Asia, la máquina estuvo aprendiendo jugando partidas contra sí misma. 1 millón de partidas por día. Y aprendía, y aprendía, y aprendía, y aprendía. Y cada día que pasaba, la máquina aprendía de jugar 1 millón de partidas contra sí mismas. Entonces iba sacando qué estrategias funcionan, cuáles no funcionan, aprendía y aprendía y aprendía. Y cuando le jugó a este hombre, la versión que este hombre enfrentó era muy superior a la que enfrentó el campeón europeo. La máquina aprendía por sí misma. Eso es un cambio radical de paradigma. Ya no es que la computadora ejecuta comandos, la computadora aprende por sí misma. Y esto, si seguimos con la ciencia ficción, trae muy a la mente una de las grandes películas de ciencia ficción. ¿Saben cuál es? Una máquina que aprende a un ritmo exponencial. Terminator. En Terminator 2, Schwarzenegger le explica a Sarah Connor cómo se creó la inteligencia artificial que se revela y que ataca a los humanos. Y ahora van a ver, dice que es una máquina, una inteligencia que empezó a aprender por sí misma. Lo digo que lo diga Schwarzenegger y después si no lo entiendo lo explico. Para entenderlo a Schwarzenegger no solo hay que hablar inglés, hay que hablar alemán, porque tiene un acento bastante rarito. Pero a ver si lo siguen. I need to know how Skynet gets built. Who's responsible? The man most directly responsible is Miles Bennett Dyson. Who is that? He's the director of special projects at Cyberdyne Systems Corporation. Why him? In a few months, he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on. Then what? In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers, becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th.
In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back. Yes, it launches its missiles against the targets in Russia. Básicamente lo que está diciendo Schwarzenegger es que había una superinteligencia llamada Skynet, que la crean los humanos, empieza a aprender por sí misma, parecido a lo de AlphaGo, tiene un crecimiento exponencial y llega un momento en que la máquina despierta. Y en cuanto los humanos ven que la máquina despierta, en un ataque de pánico, de miedo, la desconectan. Y en cuanto Skynet ve que la quieren desconectar, ataca y lanza los misiles. ¿Qué ¿Es realista esta situación? O sea, ¿podría pasar? Bueno, en principio no hay nada que me diga que lo que se hace en circuitos de neuronas no puede implementarse en circuitos de transistores, ¿sí? En chips integrados. ¿Qué característica tiene algo que depende del carbono, la vida, la neurona, que no pueda implementarse en silicio, que es la materia prima de los circuitos integrados? ¿Qué es lo que faltaría? En principio nada. Yo como científico les digo, todo lo que hace una red neuronal en mi cerebro, en principio, podría llegar a serlo una supercomputadora, unos circuitos, siempre y cuando repliquen el funcionamiento o puedan replicar el funcionamiento del cerebro humano, pero en principio no es imposible. ¿Qué tan lejos estamos de todo esto? ¿Qué tan lejos está la realidad que plantea 2001 o el escenario que plantea 2001 de ser realidad? Y les quiero contar una historia que muy pocos conocen. En 2001, si ven la película, hay una serie de astronautas que están hibernando. Y la idea es que cuando la nave llega a destino, estos astronautas se los va a despertar y bueno, van a ayudar con la misión. Uno de esos astronautas se llama Kaminsky. Este es un anagrama en honor a un gran científico de la inteligencia artificial, uno de los padres de la inteligencia artificial, llamado Marvin Minsky. ¿Saben por qué? Porque Marvin Minsky fue asesor de la película. La película, el guión en principio, de 2001, está hecho por Kubrick y Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción. Pero tuvieron el asesoramiento científico de Marvin Minsky. Entonces de ahí digo, claro, estas ideas que eran ultra revolucionarias, en gran parte vienen por quien fue el mentor de la inteligencia artificial en sus albores. Era el director del laboratorio en MIT, en Estados Unidos. Y Marvin Minsky siempre fue muy crítico de la inteligencia artificial. Él decía, nosotros nos encandilamos con los avances que estamos viendo en nuestros días, no solo AlphaGo, Deep Blue, hoy día con ChatGPT, los chinos con DeepSeek o lo que sea, pero lo que la inteligencia artificial todavía no ha llegado, y es un poco a lo que le sigue rehuyendo el campo, al menos en la época de él, es lo que se llama inteligencia general. Y eso es lo que la inteligencia artificial todavía no ha logrado y no sabemos cómo lograr. ¿Qué quiere decir inteligencia general? Inteligencia general quiere decir que lo que ustedes aprenden en un área y un contexto específico lo pueden aplicar en un contexto nuevo. Por ejemplo, lo que aprende Deep Blue o AlphaZero, que también juega al ajedrez, jugando al ajedrez, esos conocimientos de partidas de ajedrez, poder usarlos en una situación totalmente nueva. Eso la máquina no lo sabe hacer. Si yo a una máquina quiero que me realice una tarea nueva, la tengo que entrenar de cero. La máquina no usa el conocimiento que tiene de otra tarea para aplicarlo a una situación específica. Eso nosotros lo hacemos todo el tiempo, es natural. Ustedes están todo el tiempo viviendo situaciones que nunca vivieron en sus vidas. Les pasan cosas que nunca les pasaron antes. Capaz que nunca estuvieron en Puerto de Ideas y de repente enfrentan situaciones que son novedosas. Pero ustedes saben cómo reaccionar. No es que les pasa 100 millones de veces lo mismo para que aprendan qué hacer. Pero ¿cómo saben? ¿Cómo saben cómo reaccionar? ¿De dónde sacan la información? Porque usan sentido común, porque hacen analogías, inferencias. Dicen, bueno, algo parecido me pasó, no sé, hace un tiempo en tal lado, es una situación totalmente distinta, un caso que no tiene nada que ver, pero ustedes de alguna manera pueden usar su experiencia en una situación que consideran análoga y la aplican en una situación novedosa. Eso se llama inteligencia general, poder generalizar. Eso la máquina no lo hace.
y no sabemos cómo enseñarle a la máquina cómo hacer eso. ¿Cómo yo le explico a una máquina qué cosa es lo esencial de aprender a jugar al ajedrez para que lo pueda usar para reconocer caras, por ejemplo, o lo que sea? Yo tengo inteligencia artificial que me reconoce caras casi mejor que un humano. Tengo inteligencia artificial que no hay manera de ganarle al ajedrez. Le gana al campeón del mundo y el campeón del mundo no tiene chance. Pero lo que no tengo es que la máquina que juega al ajedrez de repente pueda empezar a reconocer caras o cualquier otra cosa. Esa transferencia de conocimiento, que es lo que caracteriza a la inteligencia humana o que es lo que caracteriza a la inteligencia, en la máquina todavía no está. Entonces, por más encandilado que estamos con los avances de la inteligencia artificial todavía no está ni comparable, no es ni comparable a la inteligencia humana. La inteligencia humana sigue siendo muchísimo más superior que la inteligencia artificial. Lo cual no quiere decir que capaz que dentro de unos años sabemos o encontramos una manera de cómo implementar estos principios en una máquina y la máquina puede empezar a hacerlos. No hay nada que diga que no podría ser posible, pero hoy día no lo es. Esto es Minsky, esto es lo que le falta. Les quiero dar, creo que es el único slide que tengo de filosofía. Hay una persona, un filósofo llamado John Searle, en Estados Unidos, que es muy crítico de la inteligencia artificial. Y él lo que dice, la manera de criticarlo, es lo que se llama la paradoja de la habitación china. Es una paradoja muy mentada en la filosofía. Y él básicamente lo que dice es, imagínense que ustedes tienen una persona dentro de una habitación que tiene una serie de manuales de qué palabras en inglés o en español, si quieren, se corresponden con su equivalente en chino. Entonces ustedes lo que hacen es, le tiran tarjetas a esta persona a la habitación con lo que quieran en español y esta persona busca la traducción en los manuales y les devuelve la tarjeta con chino. Entonces lo que dice Searle es que ustedes cualquier cosa que le pongan en español, la persona en la habitación se las va a contestar en chino. Pero la gran pregunta de Searle es, ¿esta persona habla chino? Y él dice, no, esta persona no entiende lo que hace, simplemente está ejecutando comandos, pero no entiende. Entonces Searle usa este argumento para decir, esa es la gran diferencia entre el ser humano y la máquina, que la máquina no entiende lo que hace, la máquina no es consciente. Y a Searle, cuando le preguntaron por los avances, no le preguntaron por AlphaGo, pero le preguntaron por Watson, que era otra inteligencia artificial que jugaba al Jeopardy, es un juego, y le gana a los humanos. Searle dice, sí, está bien, le ganó a los humanos, pero la máquina no va a festejar, porque ni siquiera es consciente de haber ganado, no se da cuenta, no sabe que ganó. Sin embargo, hay algo, para mí hay un fallo muy grande en esta paradoja, la paradoja de la habitación china, o la idea de la habitación china. Yo creo que el truco está en que la premisa es engañosa. Yo creo que la gran pregunta sería, ¿cómo sería la habitación china? Supónganse que vamos a inventar otra, llamamos la habitación japonesa, en donde ahora el manual no es completo, le faltan cosas. Entonces, la idea es que si la persona de adentro puede responder por cosas que no tiene en su manual a partir de lo que aprendió por los manuales que tiene, ahí sí diríamos que la persona habla japonés, en este caso, que la persona aprende, que entiende lo que hace. Entonces yo creo que el gran test para las computadoras en los años venideros es probarlas en cosas, en tareas para las cuales no tienen una regla específica, para las cuales no están específicamente entrenadas. Y si las máquinas son capaces de responder eso o de actuar en base a eso, entonces ahí sí diría que tienen entendimiento. La otra cosa que les falta a las máquinas es conciencia. No son conscientes de sus propios actos, es lo que decía Searle. Bueno, yo creo que esto es especulación pura y dura porque no tengo una prueba, pero yo creo que probablemente el hecho de que la máquina entienda algo, porque generaliza, ¿sí? Ya no es que repite en base a una tabla de un manual, sino que puede generalizar, ese entendimiento probablemente venga ligado de alguna manera con la conciencia. Entonces creo que con esto, a ver, déjenme ver. Sí. Con esto les cierro esta parte, que era la gran discusión entre qué diferencia al cerebro de la computadora con el cerebro humano. No se asusten por los avances, ¿sí? Los avances son espectaculares, pero no están ni siquiera cerca de la inteligencia humana. Le faltan dos cosas, inteligencia general
si quieren más fácil, sentido común, o de hecho si lo quieren más técnico, por si algún día nos están en un bar y quieren mandarse la parte, se llama Out of Distribution Generalization, generalización fuera de la distribución. No importa, acuérdense el nombre y si algún día están por ahí, dicen eso y van a quedar muy bien. Es el nombre técnico. Voy con la segunda parte. Ok, vimos qué diferencia la inteligencia humana de la inteligencia de las computadoras. Ahora, ¿qué diferencia la inteligencia humana de la inteligencia que tienen otras especies, otros animales? ¿Hay alguna diferencia? Vamos a hacer esa pregunta. Y para plantearnos esa pregunta, yo quiero arrancar con El planeta de los simios, otra película de ciencia ficción. El planeta de los simios plantea una realidad, un futuro distópico, en donde los simios son la especie dominante y nosotros los humanos somos los esclavos, estamos en jaulas. Los simios son los que hablan y nosotros son los que nos usan para hacer experimentos. Y en principio, ustedes preguntarse, ¿pero podría ser así? ¿Podría ser que en la evolución de las especies, capaz que el simio evoluciona más rápido, domina al humano, se vuelve la especie dominante y nos esclaviza como nosotros tenemos a los simios constreñidos en lugares o en zoológicos? ¿Podría pasar eso? Y les quiero pasar una parte. La película original, curiosamente, es del mismo año que 2001, es de 1968. Y esto es un hecho muy divertido. 2001, la crítica fue horrible, porque nadie entendió la película. Estaba demasiado avanzada. El planeta de los simios fue un bestseller. Fue una de las películas que más vendió, más taquilleras del año. Y realmente la película es horrible. Si la comparan con 2001, es muy mala. La estética es horrible. O sea, 2001 es infinitamente superior, pero no la entendió nadie. No les voy a poner la película original, les voy a poner una remake que es más del 2000 y pico, 2010, 2015, y se las voy a poner a propósito, y les voy a decir por qué. Les pongo un pedacito de, se llama El amanecer del planeta de los simios, The Dawn of the Planet of the Apes, y les muestro el momento clave, que es cuando el simio, el chimpancé, se revela por primera vez a ser dominado por el humano. Y hay un detalle que es fundamental cuando se revela. Pasa algo muy especial. Vamos a ver en la película. What the hell do you think you're doing, huh? Get! Go on. Get back in your cage. I'm warning you. Go on, get! That's it. See? That's what you get! Get back! What's wrong with you? Don't monkey! Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! A mí lo que me encanta de esto es que el momento de la rebelión es la primera vez que el mono habla. El mono, no es mono, que el simio habla, es un chimpancé. ¿Por qué les pongo esta película? Porque el mismo día que se estrena esta película, exactamente el mismo día, y no es coincidencia, se estrena otra película llamada Proyecto Nin. Y esta es la historia de un chimpancé, es un documental, es la historia de un chimpancé llamado Nim Chimpsky. Y ese es un anagrama por Noam Chomsky. Noam Chomsky saben quién es probablemente, uno de los grandes investigadores del lenguaje. Chomsky decía, el lenguaje es algo humano, no están las otras especies. Él dice, una araña no puede hablar como nosotros no podemos tejer tela de arañas. Esto lo decía de hecho más Pinker que Chomsky, pero esa es la idea. El lenguaje es algo exclusivo del ser humano. Entonces lo que hace este grupo de gente es tratar de enseñarle a hablar un mono desde muy chiquitito, desde que es una cría, casi recién nacido. Los monos no hablan por una cuestión anatómica, tienen la laringe muy alta, por eso que el mono no se ahoga. Nosotros sí, porque tenemos la laringe más baja, se nos mezcla el aparato respiratorio
Y entonces, al tener la laringe muy alta, no tiene la suficiente cavidad como para vocalizar. Pueden emitir chillidos, pero no pueden pronunciar palabras. Pero entonces, bueno, lo que hace esta gente, no son tontos, dice, bueno, no le enseñemos a hablar, decirle mamá, papá o lo que sea, usemos lenguaje de señas. Y le quieren enseñar lenguaje de señas y se pasan años entrenando al mono todos los días para que aprenda palabras a través del lenguaje de señas. De hecho, ellos no fueron los primeros que hicieron esto. Esto viene ya de los años 1950, una familia llamada los Hayes, que criaron un chimpancé, una cría de chimpancé, junto con uno de sus hijos. Les enseñaban exactamente igual a los dos. Lo que pasó en este caso, con los Hayes, que fue lo mismo que pasó luego con Nemchinsky, y fue lo mismo que pasó con otros casos, se ha hecho varias veces, es que cuando los Hayes entrenaban al chimpancé de chiquito y al bebé, veían que los dos aprendían más o menos en paralelo. Pero llegó un momento que el bebé humano, su hijo, empezó a hablar y ahí su inteligencia se disparó, mientras que la del chimpancé quedó estancada. Y eso marcó la gran diferencia. A partir del momento que el bebé empieza a hablar, se dispara su inteligencia, la del mono queda así, no sigue. Y el mono no puede aprender a hablar, no le pudieron enseñar a hablar. Entonces, la idea del planeta de los simios no es tan así. No es que nosotros seamos tan inteligentes porque somos la especie superior, porque en un momento dominamos al resto y los pusimos en jaulas. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué somos más inteligentes? Por una cuestión de cultura. Porque nosotros nos paramos acá y transmitimos información. O sea, podemos ir al colegio, a la universidad, nuestros padres nos enseñan, tenemos un montón de herramientas para poder desarrollar nuestra inteligencia que el chimpancé no tiene. Sin embargo, no es una cuestión cultural, es más genético. Hay algo en el cerebro humano que es distinto, que permite desarrollar una inteligencia que si ustedes se la quisieran implementar a un chimpancé, no pueden hacerlo. Entonces, yo les quiero plantear ahora la gran pregunta de esta charla y después les voy a contar un poco de las cosas que hablé ayer, se las voy a mostrar. Voy a pasar un poquito rápido porque no quiero tampoco tenerlos todo el día con estas cosas. Pero esta idea sí porque me parece que es muy interesante. Ustedes imagínense que hay un chimpancé que está en la sabana de África y que en un momento mira las estrellas. Imagínense. ¿Qué podría estar pensando ese chimpancé? No lo sabemos, no nos podemos meter en la cabeza del animal. Pero ustedes podrían concebir de que el chimpancé pueda estar mirando estrellas, viendo constelaciones, que pueda capaz que contar algunas de ellas, que se dé cuenta que las estrellas no se mueven, mientras que hay estrellas fugaces que sí se mueven, o que la luna sí se mueve en el firmamento, o el sol sí se mueve. Y no sé si mucho más. Sin embargo, si ustedes consideran un ser humano ve las estrellas, ve constelaciones como probablemente pueda verlas el chimpancé, pero ahí no se queda la cosa. Porque el ser humano agarra, fabrica vidrio, lo pule, genera lentes, lo pone a una distancia específica, en base a leyes de la óptica, fabrica telescopios, Galileo Galilei, apunta para arriba y puede ver mucho mejor las estrellas. Y cuando ve mucho mejor las estrellas, se da cuenta que en realidad las estrellas no son blancas, son rojizas. Y acá en este festival tienen mucho de esto, de astronomía. ¿Por qué las estrellas son rojizas? Por efecto Doppler. ¿Por qué? Porque se están alejando de nosotros. El efecto Doppler es lo que cuando pasa un auto escucha ese cambio de frecuencia. Bueno, es un cambio de frecuencia también en la luz. Entonces, si una estrella se aleja, la vemos media rojiza, tiende a ser más rojo, no es blanco. Entonces, claro, vemos que todas las estrellas son rojizas. Quiere decir que todas las estrellas se están alejando. Entonces, todas las estrellas se alejan entre sí. Quiere decir que el universo se está expandiendo. Quiere decir que tiempo atrás el universo era más chico de lo que es ahora. Y quiere decir que mucho, mucho tiempo atrás el universo estaba en un punto y explotó en el Big Bang. Desarrollamos teorías de física y hasta estimamos la edad del universo en base a hacer ese tipo de observaciones. Es fabuloso. Y es infinitamente superior, no infinitamente, pero es muchísimo más elevada la capacidad de cognición y de entendimiento y inteligencia que tenemos con este pequeño ejemplo, comparado con el animal más inteligente en este planeta después de nosotros, el chimpancé. El chimpancé capaz que pueda contar. Nosotros resolvemos teoremas, hacemos integrales, escribimos libros de matemática. Entonces lo que los quiero convencer,
o lo que les quiero decir, es que el chimpancé sí que es inteligente, es muy inteligente. Puede pensar, puede recordar, tiene teoría de la mente, tiene emociones, tiene un montón de cualidades que también las tiene el humano. Pero no está ni siquiera no es comparable la inteligencia de un chimpancé con la inteligencia de un humano. El humano es muchísimo más inteligente, pero muchísimo más inteligente. Claro, la gran pregunta es ¿por qué? Entonces, con el planeta de los simios, yo les acabo de decir, no es por una cuestión de cultura, porque el chimpancé no puede aprender, el humano sí. ¿Pero por qué? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿será que el cerebro humano es muy especial? La joya de la naturaleza, el cerebro humano. Pero si ustedes ven el cerebro humano y lo comparan contra el cerebro de otras especies, por ejemplo el del chimpancé, que lo tienen ahí al lado, no es tan distinto. Sí, es un poco más grande, es 3 veces más grande. Pero en principio tiene el mismo tipo de neuronas, las mismas áreas cerebrales, una conectividad parecida. Anatómicamente es muy parecido, es solo que es más grande. Pero que sea un poco más grande no les explica que seamos muchísimo más inteligentes. De hecho, el cerebro del chimpancé es 3 veces más grande, más o menos, que el cerebro del macaco. El macaco es la especie que estudiamos en el laboratorio. El chimpancé es bastante más inteligente que el macaco, porque su cerebro está más desarrollado y es más grande. Tiene una diferencia de 3 veces de tamaño. Pero también tiene una diferencia de 3 veces de tamaño del cerebro humano. Y no es que el humano es un poco más inteligente que el chimpancé, es muchísimo más inteligente. Entonces lo que yo argumento, y acá viene la clave, y me estoy tomando todo este tiempo porque quiero que entiendan la pregunta. Lo que yo argumento es lo siguiente. No es que haya algo especial en el cerebro humano que sea la base de la inteligencia humana. No es que el cerebro tenga algún tipo de área que sea única del humano o algún tipo de neuronas o algo. No, eso está en otras especies. Es que el cerebro tiene que estar funcionando distinto. Ustedes imagínense que tienen 2 computadoras, una es 3 veces más grande que la otra, o tiene 3 veces más RAM o más computer power o lo que sea, y no es que una es 3 veces más rápida, qué sé yo. Si funciona, si hay tanta diferencia, es que la manera en que la máquina está funcionando tiene que ser distinta. No pueden estar haciendo lo mismo. Entonces yo arranco de ahí. Arranco del tema de la base de que por lo menos algunos de los principios del funcionamiento del cerebro humano necesariamente tienen que ser distintos a lo que se ve en cualquier otro animal. Y ahora les voy a mostrar uno que yo creo que es clave. Claro, el problema que tenemos es que para yo hablarles principios de funcionamiento del cerebro humano tendría que poder registrar neuronas en el cerebro humano. Es algo que probablemente lo puedo hacer en animales, en chimpancé no se puede, está prohibido, pero en macacos sí lo hacemos en ratones y en ratas. Yo por eso siempre hablo de ratones, ratas y macacos, porque son los animales que usamos para experimentos. Ahí sí registramos neuronas y podemos ver principios de funcionamiento, por ejemplo, principios de la memoria. En humanos no podemos meter electrodos para registrar neuronas. Sin embargo, hay casos muy especiales donde sí puede hacerse, o tiene que hacerse. Esos son casos de pacientes con epilepsia, que no se pueden tratar con medicación y se ve la posibilidad de resectar quirúrgicamente el foco epiléptico para curarlos de epilepsia. Entonces, antes de resectar el foco epiléptico, se les ponen electrodos intracraneales para ver de dónde vienen las crisis y así hacer una prognosis de la cirugía. Y cuando se hace eso, a mí como científico me da la oportunidad de poder hacer registros neuronales en un ser humano. Entonces yo podría mostrar fotos o hacer lo que haga y ver cómo las neuronas que estoy registrando responden, por ejemplo, a las fotos que estoy mostrando. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a mostrar un video de 1 minuto y medio, le voy a mostrar cómo es este procedimiento y los experimentos que hacemos. Esto lo hacemos mucho en Argentina, en Buenos Aires, ¿sí? Lo empecé haciendo en California. Ayer estuvimos hablando y contaba de que los primeros descubrimientos fueron en California, en UCLA, y yo estaba en Caltech. Pero bueno, yo después, con una gran amiga, Silvia Kochen, llevamos la tecnología esta a Buenos Aires. Somos el primer centro en Latinoamérica que empezó a hacer estos registros. Y les voy a mostrar los registros de Buenos Aires y después les cuento el tipo de cosas que vemos. ¿Qué tal, Silvia? Bien. Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Vamos yendo? Dale, ¿está lista la paciente? Sí, ya está en el quirófano, están los neurocirujanos. Sí. Ya se hizo el control de la tomografía, o sea que
Ya está todo preparado para que se coloquen los electrodos. Se van a poner 6 electrodos. Sí. Tenemos claro la lateralidad, sabemos que empiezan en el hemisferio derecho, pero tenemos duda de la localización. Acá. Entonces estamos explorando la región temporal mesial y también se está explorando la región del lóbulo frontal y del cíngulo, que son las posibles hipótesis donde comienza la zona de epileptógeno. Vamos a hacer un experimento muy sencillo. Vamos a venir con una computadora. Te vamos a mostrar fotos. Mucha gente, de muchos deportistas, actores, gente que son conocidas. Y básicamente lo que nosotros queremos ver, si alguna de las neuronas que estamos registrando responden a alguna de las fotos que te mostramos. A ver, poner el canal que tenemos. Los canales con más neuronas. Wow. Hay dos ahí, sí. Eso más o menos, sí. Eso sí, eso es fuertísimo. Claro. El paciente tiene el electrodo implantado y entonces con el electrodo nosotros estamos registrando la señal de neuronas alrededor y obviamente estamos viendo una neurona muy fuerte en uno de los electrodos. En el contacto, que es 69, ¿no? En el contacto 69 tenemos una neurona que está cerca del electrodo y que está disparando, o sea, muy clarito. Entonces, estos son los experimentos que venimos haciendo hace ya varios años. Yo empecé haciendo esos experimentos en California, después lo seguí haciendo, o sea, me fui a Inglaterra, lo seguí haciendo en Inglaterra, llevamos la tecnología a Argentina, bueno, y ahora lo hacemos en Argentina, lo seguimos haciendo y en distintos países, en distintos lugares. Entonces, cuando hacemos estos experimentos, o sea, básicamente, recapitulo, el paciente tiene implantado electrodos por motivos clínicos, no es por ciencia, es para tratar de curarle la epilepsia. Registramos neuronas. Yo puedo ir y mostrar fotos y yo puedo ver si alguna de las neuronas que estoy registrando responde a alguna de las fotos que yo estoy mostrando. Y cuando hacemos esto, ¿qué vemos? A Diego Armando Maradona. ¿Nos ponemos de pie? No, sí, yo me pongo de pie. Ustedes se quedan sentados, pero yo sí. Esta es una neurona que a mí me encanta, es una neurona que siempre la muestro en Inglaterra y me tomo el tiempo para describirla muy en detalle. Porque usted se puede estar preguntando, ¿a qué responde esta neurona? ¿Está respondiendo a Maradona en sí mismo? ¿Está respondiendo al pasto? ¿Está respondiendo a la elegancia con la que lleva la pelota? Hay muchas preguntas que pueden hacerse. Pero la pregunta que hago es seria ahora. ¿A qué está respondiendo? ¿Está respondiendo a Maradona o está respondiendo a esta foto específica de Maradona por algún motivo que no sé, que escapa a mi experimento? Por ejemplo, pues está respondiendo al color verde del pasto. Entonces, ¿qué hice yo en su momento? Bueno, voy a mostrar muchas fotos distintas de Maradona y a ver qué hace la neurona. Cuando yo hago eso, la primera vez que lo hice fue con una neurona que me respondió a Jennifer Aniston. Entonces yo encuentro una neurona que me responde a Jennifer Aniston y la pregunta fue la misma que les acabo de hacer. Es obvia. ¿Está respondiéndome la neurona a esta foto de Jennifer Aniston o me está respondiendo a ella? Entonces ahora les voy a mostrar la neurona de Jennifer Aniston, de la que tanto veníamos hablando ayer. Es esta. Es una neurona que me respondió a todas fotos distintas de Jennifer Aniston y a ninguna otra cosa. Y el hecho de que me responda a todas fotos distintas es la clave. Porque me está respondiendo al concepto, me está respondiendo a ella. No me responde a algún detalle visual porque está en claroscuro o porque está de frente o de perfil o porque tiene el pelo corto o el pelo largo. No importa, es Jennifer Aniston. Mientras el paciente la reconozca como Jennifer Aniston, la neurona responde. Eso es algo que no se vio nunca en animales, en otros animales, en monos o en lo que sea. La primera vez que vimos esto fue en humanos. Les muestro otro ejemplo. Les voy a mostrar 3 o 4 ejemplos y ya termino. Esta respondió a Halle Berry, otra actriz muy famosa en California. Lo divertido es que también respondió a Halle Berry disfrazada de Gatúbela. Gatúbela o Catwoman, ¿no? De la película Batman. Es ella. El paciente sabía que era ella. Y casi ni se le ve la cara, pero el paciente sabía que era Halle Berry, la neurona responde.
hicimos algo muy fácil. Dijimos, bueno, si estamos haciendo experimentos con humanos, vamos a escribir el nombre. Cuando escribimos el nombre Halle Berry, la neurona también respondió. Cuando escribimos otro nombre, la neurona no respondió. Entonces, responde a las fotos y también responde al nombre de la persona. Es una representación muy abstracta. Abstracta en el sentido de que no es de detalles de algún estímulo específico. Responde a ella. 2 ejemplos más. Esta me respondió a Luke Skywalker. ¿Sí? En una charla de ciencia ficción no puede faltar Luke Skywalker. Entonces son distintas fotos de Luke Skywalker. Abajo tienen el nombre Luke Skywalker, escrito en la computadora. Y lo que ven ahí es mi computadora diciendo Luke Skywalker. Audio. Y eso es fundamental, parece trivial, pero no es trivial. Porque la foto o el nombre entra por el ojo. El nombre dicho, Luke Skywalker, entra por el oído. Y esto quiere decir que hay 2 caminos sensoriales de la visión y de la audición que se juntan al nivel de estas neuronas. Entonces, estas neuronas están más allá de cómo se evoca el estímulo, si es a través de un nombre dicho o escrito o a través de una foto. Su representación es mucho más abstracta, está mucho más allá de eso. Es muy de alto nivel. Y ahora creo que viene la más importante. Bueno, hay otro tema ahí que no lo voy a pasar de lado. La neurona también respondió a Yoda, que es otro carácter, es otro personaje de la película Star Wars. Está relacionado con Luke Skywalker. Esto que les digo al pasar son varios papers escritos, varios años de investigación, pero básicamente la conclusión es que las neuronas responden a conceptos o asociaciones entre conceptos, conceptos que están asociados. Y eso no es casualidad, porque la memoria humana no es solo recordar en términos de conceptos, pero también generar asociaciones entre conceptos. Entonces nosotros vemos que las neuronas también codifican asociaciones. ¿Por qué? Porque responden a conceptos asociados. Lo que le acabo de decir en 2 minutos fueron 10 años de trabajo. Es frustrante. Pero bueno, ahora me saco las ganas. Esta es la mejor neurona de todas. ¿Ven a qué respondió? A mí, a papá. ¿Por qué es la más importante de todas? Porque yo soy mucho más importante que Jennifer Aniston, o que Halle Berry, o que Luke Skywalker. ¿Saben por qué? Porque el paciente no me conocía. Porque yo no soy famoso como ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes podrán decir, o pueden pensar, a ver, encontré una neurona Jennifer Aniston, porque claro, la gente en California, Los Ángeles, donde yo vivía, está todo el día con Jennifer Aniston, con esto, con Luke Skywalker, con Halle Berry, todos esos actores y actrices, todos estos celebrities, y un bombardeo constante, y dale con Jennifer Aniston, y dale que se casa o que se separa con Brad Pitt y que Angelina, y dale con lo mismo, y dale con lo mismo, y al final ya tenés todo el cerebro que te estalla con Jennifer Aniston. Pero conmigo no. Yo no interactúo con los pacientes antes de que vengan al hospital. A mí el paciente no me conocía. Y yo de repente empiezo a hacer experimentos y capaz que el día después de que lo vea al paciente por primera vez, ya encuentro una neurona que me responde a distintas fotos mías, a mi nombre escrito, Rodrigo, y a mi nombre dicho por la computadora. Quiere decir que esta representación de conceptos se puede generar relativamente rápido. Y eso es fundamental, porque estoy viendo cómo se forman nuevas memorias, cómo se generan nuevos recuerdos. Pero de nuevo, cuando formás un nuevo recuerdo, yo, que era desconocido, la representación de nuevo es abstracta. No es que responde a una foto mía y a otra no. Responde al concepto. Un concepto nuevo para el paciente, Rodrigo. Creo que ya estoy terminando. Ah, no. Todos estos datos, seguramente a ustedes les están evocando una pregunta muy profunda, muy metafísica. ¿Sabrá Jennifer Aniston de todo esto? I want to actually start with telling you something you might not even know about yourself, actually about the brain. Did you know that there are neurons in the brain that are called the Jennifer Aniston neurons? What? Yeah, there is a neuron in the brain that responds only to Jennifer Aniston images, your voice. I don't even know what to say about that. Ya está. El resto no importa. Bueno, déjenme cerrar. Entonces, hay un par de detalles muy interesantes de estas neuronas. Yo creo que son, yo los llamo los building blocks de memory, son como los rastillitos legos de la memoria. Entonces, ¿por qué tengo neuronas en un área que se sabe que es clave para la memoria, que se llama el hipocampo?
De hecho, no sé si lo dije eso, pero el área esta donde hacemos estos estudios se llama el hipocampo y es un área que, por un montón de evidencias, sabemos que es clave para la memoria. Perdón si no lo dije antes, lo digo ahora. Pero ahora sí. Entonces, ¿por qué en un área clave para la memoria tenemos neuronas que representan conceptos o asociaciones de conceptos? Porque sí es como memorizamos. Porque tendemos a olvidar detalles. Los detalles ni siquiera los registramos, nos olvidamos, nos concentramos en lo esencial. Es Jennifer Aniston, es Halle Berry, es Luke Skywalker o Rodrigo, lo que sea. Y así es como recordamos. Y el resto es una construcción que hacemos a partir de muy poca información. Y esa información es muy abstracta. Esta neurona del concepto tiene algo que es fundamental. Nosotros estamos memorizando en términos de abstracciones y nuestras memorias determinan nuestros pensamientos. Yo puedo buscar un recuerdo y estoy pensando en algo, estoy pensando en Jennifer Aniston o en lo que sea, pero no pienso necesariamente en ella con este corte de pelo, de perfil, de frente o con este traje o con el otro. Puedo pensar en ella, en el concepto. Entonces, estoy pensando sobre pensamientos, porque una abstracción es en sí un pensamiento. Eso es muy especial, eso les permite lo que se llama en neurociencia cognitiva metacognición, pensar sobre pensamientos. Entonces eso ya les da un punto de entrada mucho más elevado, mucho más abstracto que si estuvieran pensando en términos de una foto u otra foto. Están más como abarrotados de detalles, están más atados a los detalles. Ustedes se pueden dejar los detalles de lado y pueden pensar en conceptos. Lo más interesante es el punto número 2. Estas neuronas yo las descubrí hace 20 años. Hasta el día de hoy mucha gente las trató de encontrar en otras especies, sobre todo en ratones y en monos, y han fracasado. Y yo especulo que estas neuronas son únicas de humanos y desafío a cualquiera que haga experimento en animales, como vengo desafiando hace varios años, a ver si las encuentran en ratas. Yo les apuesto lo que quieran a que no. Y hasta el día de hoy no las encontró nadie. Entonces, para mí ahí no hay casualidad, yo no creo en las coincidencias a veces. Qué cosa más interesante, que hay un tipo de neuronas que son exclusivas de humanos y que en principio nos permiten pensamientos mucho más elevados que si no las tuviéramos. Entonces lo que yo argumento es que este tipo de neuronas, porque nos permiten pensar sobre pensamientos, porque nos permiten este grado tan alto de abstracción, son una componente fundamental de la inteligencia humana. Entonces vuelvo a este esquema de los cerebros. Bueno, ¿qué hay de mágico en el cerebro humano? No es que sea mágico, es que está funcionando distinto. Algo tiene que estar funcionando distinto. Bueno, una de estas cosas que para mí está funcionando distinto es que nosotros tenemos pensamientos y memorias que están basados en abstracciones, en conceptos, y tenemos una representación neuronal de eso, mientras que otros animales no la tienen. Y no me acuerdo si venía algo más. No, creo que no. Bueno, llegué a hablarles un poco de 2 de los capítulos del libro este. Básicamente a mí lo que me interesaba era usar la ciencia ficción como excusa para de a poquito entrar a meterlos en los experimentos que hacemos en el laboratorio, los experimentos de neurociencia. Pero no es solo una excusa, es que a mí, gracias a la ciencia ficción, yo ya no les hablo de cómo dispara una u otra neurona. Es como que estoy usando el disparo de una u otra neurona como evidencia para tratar de encarar, creo que las grandes preguntas de la filosofía. Una de ellas es qué nos distingue de las computadoras, lo que vimos con 2001, y qué nos distingue de otras especies. Y termino con esto, porque si no queda como desconectado. Le voy a conectar los 2 capítulos. Yo le dije que lo que nos distingue de la computadora es la inteligencia general. La inteligencia general es la capacidad de pasar información que ustedes aprenden en un contexto, jugando al ajedrez, lo que sea, a un contexto totalmente nuevo. Eso lo hacen en base a sentido común, si quieren. Ahora, si ustedes quieren pasar información de un contexto a otro, ¿qué mejor que tener la información guardada de una manera que es independiente del contexto, que es abstracta? Que no es Jennifer Aniston en Hollywood, o Jennifer Aniston en París, o Jennifer Aniston con minifalda o con pantalones. Es ella. Entonces, si ustedes tienen una representación abstracta, independiente del contexto, probablemente eso sea una gran ayuda para algún día lograr inteligencia general en las computadoras. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. En honor al tiempo, solamente vamos a hacer 3 preguntas del público, así que si hay algún voluntario.
Gracias, Rodrigo. Excelente, me encantó. Igual no estoy de acuerdo con que Blade Runner no sea la número 1, pero ahí podemos discutir. Te quería preguntar sobre esta como propiedad, no propiedad emergente, pero básicamente este cambio que ocurre en una estructura, ¿cierto?, que es muy parecida. Tú dices, son ciertas neuronas que son distintas entre el ratón y el mono, es decir, entre el humano y el mono o el ratón, pero cuando nosotros vemos la estructura, ¿cierto?, obviamente el tamaño cambia, como tú lo dijiste, pero la conectividad es bastante parecida. Es decir, no hay ahí una forma de buscar estas neuronas, porque obviamente no las puedes ir a sacar del humano, digamos, cuando la identifica, que se podría hacer en un animal, ¿no? Pero mirando conectividad, cómo está la conectividad anatómica, digamos, que haya aparecido esta propiedad o esta nueva neurona o esta nueva conectividad, porque seguramente es una conexión más que una neurona, ¿no? Sí, está dado por la conectividad, yo creo que está dado por la manera en que procesamos la información. Yo creo que el humano, hay algo, o sea, la clave está en el lenguaje. Esto es muy largo, lo voy a tratar de hacer corto porque tenemos poco tiempo. Yo creo que la diferencia entre el humano y cualquier otra especie viene dada por el lenguaje. Eso lo dice todo el mundo. Pero yo te lo digo por otro motivo. El motivo por el cual yo te digo esto no es porque el lenguaje te permite transmitir conocimiento. Eso es una cosa, puede que funcione, puede que te ayude. Pero yo creo que lo fundamental es que el lenguaje es en sí una abstracción. Porque vos, si yo te digo, te transmito conocimiento usando sustantivos, cada sustantivo es una abstracción. Esto que te estoy diciendo es Borges. Jorge Luis Borges. Yo se lo robo a Borges y por eso lo cito a él. Entonces, yo creo que el ser humano, el sapiens, desde que viene haciendo uso del lenguaje, ha ido evolucionando su cerebro, que empieza a pensar en términos de abstracciones, porque empezamos a pensar en términos de palabras. Y yo creo que eso empezó a generar una representación explícita de abstracciones en el hipocampo humano que no se da en otras especies. Es especulación, no te lo puedo probar, pero eso yo creo que es el argumento más plausible que encuentro. Acá, sí. Buenas tardes, profesor. Una pregunta en relación también a ayer. Recuerdo una película que decía que la gente inteligente siempre sabe lo que va a pasar. Mi consulta es, ¿las neuronas podrían saber lo que va a pasar? Una cosa que usted deslizó ayer. Lo que pasa es que me pones en la trampa del dualismo cauterciano. Me va a costar mucho tiempo contestarte. Cuando vos me decís las neuronas saben lo que va a pasar, es si yo sé qué va a pasar. Porque mis capacidades cognitivas y mi actividad neuronal para mí son una y la misma cosa. Eso es lo que se llama en filosofía reduccionismo materialista. Yo no creo que haya una mente que sea algo etéreo y que esté dando vueltas alrededor de mi cabeza. Lo que llamamos la mente no es ni más ni menos que la actividad de neuronas. Entonces, si yo te pongo un ejemplo muy clarito para contestarte concreto. Si yo le digo a la persona, ¿te acordás qué fotos viste hace un rato que te mostré muchas fotos? Y la persona me dice, sí, me acuerdo de haber visto esto, me acuerdo de haber visto lo otro. Y si yo veo la neurona de Jennifer Aniston que me empieza a disparar y 2 segundos después me dice, y la vi a Jennifer Aniston. Entonces, la actividad neuronal predice que el paciente evoque a Jennifer Aniston conscientemente. Pero bueno, la evocación consciente no es ni más ni menos que la actividad de neuronas. O sea, por eso para mí son una y la misma cosa. ¿Queda una más? Hola Rodrigo, muchas gracias por tu exposición. Mira, como comentabas hace un momento, decías que el lenguaje probablemente está detrás de toda la inteligencia que caracteriza a la humanidad, ¿no? Hay estudios donde se ha visto que ballenas nombran a sus ballenatos, ¿no? Le ponen un nombre, un sustantivo por el cual se pueden referir a ellos. Eso sería un concepto. ¿Y qué opinas al respecto de quizá esa inteligencia que todavía no está totalmente conocida por nosotros o que nos falta mucho por conocer? Eso, gracias. ¿De ballenas? Lo que pasa es que te metes en temas muy peliagudos de la filosofía. O sea, uno de ellos es que tendemos a antropoformizar. O sea, vos evaluás un animal con tus métodos. Por ejemplo, un método que se usa mucho para saber si un animal es consciente o no es el test del espejo. Entonces vos pones un animal frente al espejo y tratás de ver si se reconoce o si no se reconoce. Pero capaz que al animal le importa 3 pitos el espejo. Y no es que se reconozca, no, es como si vos me pones a tratar de distinguir distintos olores. ¿Qué me importa? Y viste, y un perro te diría, mirá qué tonto, no es capaz de reconocer los olores. O sea, no es inteligente como un perro. Entonces, eso sí, eso está aceptado. Yo igual creo que, dejando todas esas cosas de lado, para mí no cabe duda de que el humano sigue siendo muchísimo más inteligente que cualquier otra especie.
Lo de las ballenas, te soy sincero, no lo sé. Me lo comentaron ayer, de hecho, después de un par de vinitos, y me parecía fascinante el estudio. Lo que pasa es que nombrar cosas sigue sin ser lenguaje. Lenguaje, o sea, los que los lingüistas llaman lenguaje, es algo bastante más elaborado. Es la capacidad no solo de tener estímulo-respuesta, porque eso lo tenés con Pavlov. Yo hago un pitido y ya el perro empieza a salivar. ¿Sí? O sea, eso es lenguaje, de que reconoce el pitido como comida. No, no es lenguaje. Lenguaje es la capacidad de comprender el significado de los símbolos y ser capaz de asociarlos, de generar palabras, de tener sintaxis. Entonces, esta capacidad asociativa te permite pensar en el futuro, por ejemplo. Te permite planear cosas. Fíjate que además hay algo que no sé si... Yo cuando lo escuché por la primera vez me voló la cabeza. Sin lenguaje no tenés manera de referir al pasado o al futuro, porque estaríamos señalándonos. Pero ¿cómo le explico yo que ayer me fui a la playa? No tengo manera de explicarle a alguien lo que hice ayer. Necesito lenguaje. Y sin lenguaje yo no puedo hacer ningún plan de futuro para mí mismo o transmitir, porque no... O sea, sin lenguaje te quedaste en el presente, en lo inmediato. Entonces el lenguaje te permite muchas cosas. Entre ellas, la capacidad de abstracción y este tipo de representaciones. Muchas gracias.